Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Habíamos reservado una mesa en un restaurante elegante para celebrar nuestro 5º aniversario de boda, pero desde hacía meses mi marido estaba distante, hablaba conmigo como si fuera una desconocida y me miraba con un desprecio que me helaba la sangre. Cada noche me acostaba esperando que un milagro le devolviera el amor que un día juró sentirme, pero solo encontraba su espalda dándome la bienvenida al vacío. Los días previos al aniversario los pasé recordando nuestras primeras caricias, los paseos de la mano bajo la luna, y preguntándome en qué momento exacto se rompió la magia que nos unía. En el trabajo, su trato conmigo había cambiado, de presumirme como su esposa orgullosa pasó a evitarme como si mi presencia le causara vergüenza. Durante semanas ensayé en mi mente palabras de reconciliación, deseando que aquella cena fuera la oportunidad para salvar lo poco que quedaba de nosotros. Sin embargo, cada vez que lo veía llegar a casa con el rostro sombrío, mi esperanza se hacía más pequeña, como una vela a punto de extinguirse. La mañana del aniversario me desperté decidida a recuperar su amor, aunque por dentro una voz me susurraba que la oscuridad que se avecinaba sería imposible de detener. Con el corazón en un puño, elegí el vestido que sabía que a él le encantaba, aquel que usé la noche en que me pidió matrimonio, convencida de que tal vez así recordaría quiénes habíamos sido. En el restaurante, la atmósfera era perfecta, velas titilando sobre manteles de seda, música suave llenando cada rincón y un aroma de rosas frescas que impregnaba el aire, como si el universo conspirara para darle a nuestro aniversario el escenario más romántico posible. Al sentarnos, percibí que no me sostenía la mirada, su mente estaba en otro lugar, su cuerpo presente solo como una estatua carente de emoción. Intenté hacerle preguntas sobre su día, sobre sus planes, pero sus respuestas eran monosílabos fríos que rebotaban como cuchillas en mi pecho. Observé cómo se distraía revisando su móvil bajo la mesa, ignorando mis esfuerzos por iniciar una conversación que rompiera el hielo gélido entre nosotros. El camarero nos ofreció la carta, pero mi marido la rechazó con un gesto de fastidio, como si la idea de compartir esa cena le resultara insoportable. Me aferré a la copa de vino para disimular las manos temblorosas que traicionaban mi miedo. Presentía que cada segundo que pasaba nos arrastraba más rápido hacia un abismo del que no habría regreso. El murmullo de otras parejas felices a nuestro alrededor contrastaba cruelmente con nuestro silencio sepulcral, haciendo que me sintiera aún más sola a su lado. A lo largo de los días previos había intentado recordarle la fecha de nuestro aniversario, dejándole notas en su coche, enviándole mensajes cariñosos, incluso llamando a su secretaria para asegurarme de que no lo olvidara, pero ninguna de mis señales pareció importarle. Esa indiferencia se había convertido en un veneno lento que me consumía por dentro. Aquella noche, mientras lo veía juguetear con el cuchillo sobre el mantel como si mi corazón fuera la presa, comprendí que ya no quedaba rastro del hombre que me prometió un amor eterno. Mis pensamientos viajaban a la primera vez que me abrazó bajo la lluvia, a su promesa de protegerme de todo mal, y me pregunté en qué momento esa promesa se transformó en una condena. Cada palabra no dicha retumbaba en mi cabeza como un coro de fantasmas. ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Qué hice para merecer tu odio? Me repetía que debía mantener la compostura, que tal vez aquella noche todavía podría salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, pero mi instinto gritaba que solo quedaba esperar el golpe final que destrozaría mi mundo para siempre. Apenas nos sirvieron el primer plato, mi marido levantó la vista con un brillo helado en los ojos, y tras un silencio que pareció eterno, soltó con voz firme: «Me das asco desde la primera noche». Aquellas palabras se clavaron como cuchillos en mi pecho, haciendo que el aire se volviera denso y difícil de respirar. Sentí un calor extraño subiendo por mi cuello mientras mis manos se aferraban al mantel como si pudiera sostenerme del precipicio que se abría bajo mis pies. Cada sílaba se repetía en mi mente como un eco maldito, destrozando cualquier recuerdo feliz que pudiera quedarme. La humillación me envolvió como una tormenta oscura en medio de aquel restaurante lleno de gente. Observé su expresión imperturbable mientras el silencio crecía a nuestro alrededor, convirtiendo la música del local en un murmullo lejano. Quise creer que era una broma cruel,
pero la frialdad de sus ojos dejaba claro que sus palabras eran tan reales como el latido acelerado de mi corazón. Las miradas de los comensales cercanos se posaron sobre nosotros con curiosidad morbosa, como si asistieran a un espectáculo imposible de ignorar. Intenté abrir la boca para pedirle una explicación, pero mi voz se quebró antes de salir, ahogada por el nudo que se formaba en mi garganta. En ese momento supe que nada volvería a ser como antes y que el hombre que amaba había muerto para siempre en mi corazón. Tras sus crueles palabras, el silencio descendió sobre el salón como un velo de hielo que paralizó a cada persona presente. El sonido de los cubiertos cesó, los camareros quedaron inmóviles, y los murmullos se extinguieron como si alguien hubiera apagado el mundo a nuestro alrededor. Pude sentir el latido de mi corazón retumbando en mis oídos, mezclándose con el silencio opresivo que me envolvía por completo. La atmósfera estaba cargada de una tensión tan densa que cada segundo parecía arrastrar horas consigo. Mis ojos se encontraron con los de un anciano en la mesa contigua, quien me miraba con compasión y horror, como si presenciara la caída de una reina. Cada respiración se volvió un desafío mientras mi mente se debatía entre gritar o salir corriendo para escapar de aquella pesadilla. Pero mis piernas no respondían, congeladas por el peso del dolor y la vergüenza que se apoderaban de mi cuerpo. Mi marido permanecía impasible, con los codos apoyados en la mesa y la mirada perdida en algún punto detrás de mí, como si lo que acababa de decir careciera de importancia. Un leve carraspeo de alguien al fondo del salón sonó como un trueno en medio de ese silencio sepulcral. Mi alma se retorcía, consciente de que el abismo entre nosotros ya era insalvable. Sentí como las lágrimas se acumulaban con rabia en mis ojos, quemando como ácido mientras suplicaban salir para limpiar el dolor que me desgarraba por dentro. Sin embargo, apreté los dientes y elevé el mentón, decidida a no derrumbarme ante aquel hombre que había destruido mi mundo con un solo golpe. Me repetí una y otra vez que no le regalaría el placer de verme vencida, que no merecía ni una sola gota de mi llanto. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo, pero mi rostro permaneció firme como el mármol. Era mi manera de proteger lo poco que quedaba de mi dignidad en medio de aquel campo de batalla disfrazado de cena romántica. Él me observó de reojo esperando quizás mi colapso, pero solo encontró un muro inquebrantable de silencio. La camarera que nos atendía se acercó con timidez para preguntar si necesitábamos algo, pero al ver mi mirada decidió alejarse rápidamente, comprendiendo que nada podía arreglar aquella escena. Cada lágrima contenida se convirtió en un fuego que alimentaba mi fuerza, un recordatorio de que merecía respeto y amor verdadero. Cerré los puños sobre mi regazo, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo que hasta ese momento me había paralizado. Aquella noche prometí que no volvería a derramar una lágrima por alguien que no supiera valorarme. Con el corazón latiendo como un tambor, me recompuse y giré mi rostro hacia el escenario del restaurante, donde un presentador animaba discretamente la velada. Le hice una señal con la mano, un gesto que habíamos acordado en secreto semanas atrás, y él asintió con un leve movimiento de cabeza que me dio la seguridad que necesitaba. A mi alrededor, los murmullos empezaron a levantarse como un viento inquieto, intuyendo que algo inusual estaba a punto de suceder. Mi marido me miró extrañado, incapaz de comprender la calma repentina que había invadido mi expresión. Era el momento que llevaba preparando con cada noche de insomnio y cada lágrima escondida. El presentador se aclaró la garganta y pidió amablemente la atención de todos los presentes, provocando que el silencio volviera a imponerse en la sala como un manto pesado. En ese instante, sentí como mi respiración se acompasaba, como si un ejército de ángeles me sostuviera para no caer. Mis ojos se encontraron con los suyos y por primera vez en meses no desvié la mirada, pues sabía que la verdad estaba a punto de liberarme. Mi marido frunció el ceño, visiblemente incómodo, y empezó a moverse en su silla como si presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. La tensión en el ambiente creció hasta volverse casi irrespirable, cargada de un presentimiento que paralizaba a todos. Las luces del gran salón comenzaron a atenuarse lentamente, sumiendo a los comensales en una penumbra expectante que provocó un escalofrío colectivo.
Un haz de luz iluminó la pantalla principal del restaurante, situada justo detrás de la mesa presidencial donde nos encontrábamos. El presentador anunció con solemnidad que se iba a proyectar un vídeo especial preparado para celebrar el amor y la verdad, palabras que retumbaron en los oídos de mi marido como una amenaza. La primera imagen parpadeó en la pantalla mientras un silencio absoluto envolvía la sala, dejando solo el zumbido del proyector como fondo inquietante. En ese momento, sentí que el poder que me había sido arrebatado regresaba a mí con cada latido. Una música suave acompañó los primeros segundos de la proyección, como si se tratara de un homenaje romántico, pero mi marido pronto notó que aquel tono era solo una cortina antes del desastre. La tensión era tan espesa que cada respiración de los presentes sonaba como un trueno, y podía percibir el leve aroma a miedo que exhalaba mi esposo. Unas risas apagadas se escucharon entre algunos invitados que no comprendían lo que estaba pasando, aunque pronto se quedarían sin aliento. Mi pulso martilleaba en mis sienes mientras mis ojos permanecían fijos en la pantalla, dispuesta a enfrentar cada imagen que confirmara la traición que sospechaba. El momento que había soñado durante noches de desvelo al fin se estaba haciendo realidad. La pantalla mostró, con una claridad escalofriante, a mi marido besando apasionadamente a su amante en el despacho de su empresa, imágenes captadas desde varios ángulos que dejaban al descubierto cada detalle de su infidelidad. Las cámaras ocultas que había instalado tras semanas de sospechas habían cumplido su misión a la perfección, registrando su traición sin margen de duda. Un murmullo cargado de sorpresa y horror recorrió la sala como un latigazo, despertando a los comensales de la quietud en la que estaban sumidos. Mi marido intentó ponerse en pie, pero su cuerpo parecía clavado a la silla por el peso de su propia culpa. Cada fotograma era como una puñalada directa a su máscara de hombre ejemplar. Las imágenes avanzaban lentamente, mostrando besos, caricias y miradas cómplices que rompían cualquier argumento que él pudiera inventar para justificar su comportamiento. Cada plano estaba iluminado con la frialdad de la verdad, dejando al descubierto un amorío que llevaba meses consumándose a mis espaldas. En la sala, algunos invitados se taparon la boca incapaces de contener su asombro, mientras otros bajaban la vista con incomodidad ante la crudeza de la traición. Mi corazón, lejos de romperse, latía con una calma extraña, consciente de que la justicia se estaba sirviendo ante todos. La pantalla se convirtió en el altar donde sacrifiqué las mentiras que habían envenenado mi vida. El vídeo continuaba proyectando imágenes cada vez más comprometedoras mientras un murmullo creciente se apoderaba de los invitados, como un mar de voces que iba subiendo de nivel con cada segundo que pasaba. Algunos se llevaban la mano al pecho, otros se volvían hacia sus acompañantes para susurrar en un tono que no lograba disimular la incredulidad. El ambiente estaba cargado de un aire denso, casi eléctrico, que hacía imposible ignorar la magnitud del escándalo que acababa de estallar. Cada palabra pronunciada entre los presentes era un cuchillo más que se hundía en la imagen perfecta que mi marido había construido ante todos. La atmósfera, antes festiva y elegante, se tornó sofocante como un ataúd que se cerraba sobre su prestigio. Él se removía en su silla incapaz de encontrar un punto fijo donde posar la vista, consciente de que cada mirada que recibía era un juicio silencioso que lo condenaba sin posibilidad de apelación. El sonido de los comentarios se mezclaba con el latido de mi corazón, que palpitaba con la fuerza de quien sabe que la verdad por fin ha salido a la luz. Algunos invitados comenzaron a sacar discretamente sus móviles para grabar la escena, seguros de que nadie creería lo que estaban presenciando si no lo veían con sus propios ojos. Cada segundo parecía eterno mientras el vídeo seguía desnudando su doble vida con una claridad devastadora. Mi mente se mantenía firme, concentrada en no dejarme arrastrar por la marea de emociones que amenazaba con ahogarme. El siguiente clip del vídeo mostró un plano cercano de la amante probándose mis vestidos y joyas en la intimidad de mi habitación, como si se sintiera la verdadera señora de la casa. Su sonrisa despectiva y sus gestos de burla mientras se contemplaba en mi espejo me desgarraron más que cualquier beso captado antes, pues aquella imagen revelaba el nivel de crueldad al que habían llegado. Los invitados lanzaron exclamaciones de asombro y repulsión, pues la humillación ya no era solo la infidelidad,
sino la osadía de profanar mi espacio más personal. Mi marido palideció al ver la prueba de que no se trataba de un simple desliz, sino de una conspiración consciente para reemplazarme. Aquella escena convirtió la traición en algo mucho más profundo y repulsivo. Observé las imágenes con el corazón en llamas, comprendiendo que cada prenda que ella tocaba había sido un símbolo de momentos importantes en mi vida que ahora quedaban manchados por su desprecio. Mi mente repasaba cada ocasión en la que busqué desesperadamente el amor de mi marido mientras él compartía mi cama y mi ropa con otra mujer. Las risas de ella resonaban en el salón como un eco macabro, provocando un escalofrío colectivo entre los asistentes. El vídeo no dejaba lugar a dudas. Mi hogar había sido transformado en el escenario de su traición más descarada. Aquel instante marcó la línea definitiva que separaba el pasado de lo que estaba dispuesta a construir sin él. Mi marido intentó incorporarse de la silla con un movimiento torpe, pero sus piernas parecían de gelatina, incapaces de sostener el peso de su vergüenza. La pantalla continuaba reproduciendo imágenes de su doble vida, mientras él balbuceaba palabras ininteligibles que se perdían bajo la oleada de comentarios y exclamaciones de los presentes. Cada intento de defensa se ahogaba en el creciente murmullo de incredulidad que llenaba la sala como un coro que lo acusaba sin piedad. Vi cómo su rostro pasaba de la ira a la desesperación en cuestión de segundos, atrapado en un torbellino del que ya no podía escapar. El hombre que se había creído intocable estaba siendo expuesto como un cobarde ante una multitud atónita. A cada nuevo fotograma, la humillación se hacía más evidente, pues el vídeo incluía grabaciones de él burlándose de mi amor y confianza frente a su amante, detalles que desgarraban cualquier resto de compasión que pudiera sentir. Los invitados, lejos de apartar la vista, parecían hipnotizados por el espectáculo, conscientes de que estaban presenciando la caída de un hombre que se había jactado de su poder y prestigio. El sudor perlaba su frente mientras se giraba de un lado a otro buscando un refugio que no existía en aquel salón convertido en tribunal. Mi corazón latía con fuerza, ya no de miedo, sino de una liberación que me hacía sentir más fuerte que nunca. Aquella humillación pública era el final de su farsa y el inicio de mi renacer. El vídeo continuó con una serie de grabaciones de audio en las que mi marido y su amante hablaban sin tapujos de sus planes para quedarse con mi herencia familiar. Sus voces sonaban claras como campanas en la sala, cada palabra un puñal que revelaba su intención de abandonarme tras haber saqueado todo lo que pertenecía a mi familia. El tono burlón de ella y la frialdad calculadora de él hacían que el ambiente se cargara de un desprecio insoportable. Los invitados se retorcían en sus sillas, incapaces de creer que un hombre pudiera urdir algo tan retorcido contra su propia esposa. Cada frase confirmaba que la traición no solo era carnal, sino un plan meticuloso para destruirme. Mientras el audio avanzaba, mi mente repasaba cada momento en que lo abracé creyendo en su amor, sin imaginar que sus caricias escondían un veneno mortal. Los socios presentes en la sala se miraban con asombro y rechazo, comprendiendo que estaban ante un hombre dispuesto a cualquier bajeza para enriquecerse. Mi marido sudaba copiosamente, sus ojos se movían de un lado a otro buscando apoyo entre los asistentes, pero solo encontraba miradas de repulsa. Mi corazón, en lugar de romperse, se fortalecía con cada palabra que escuchaba, pues la verdad estaba liberando mi alma del engaño. Aquel salón se había transformado en un escenario de justicia que desenmascaraba su crueldad ante todos. La pantalla mostró el rostro de nuestra empleada doméstica, quien con voz temblorosa relataba los insultos y amenazas que mi marido le había lanzado para obligarla a guardar silencio sobre su doble vida. Cada frase de su testimonio era un latigazo más que azotaba la fachada de hombre respetable que él había exhibido ante todos durante años. Su relato detallaba noches en que lo vio llegar borracho acompañado de su amante, así como las veces que lo escuchó reírse de mi ingenuidad mientras planeaba mi ruina. Las lágrimas de la criada brillaban en la pantalla, haciendo evidente que ella también había sido una víctima más de su violencia. Los murmullos de los invitados subieron de tono, cargados de indignación y horror. El relato de la criada confirmó sin lugar a dudas que el monstruo no solo me había engañado a mí, sino que había convertido nuestro hogar en un campo de terror para todos los que dependíamos de él.
Mi marido hundió la cabeza entre las manos, como un niño atrapado en su peor pesadilla, mientras las imágenes seguían exponiendo cada detalle. Vi a mis padres, sentados al fondo del salón, abrazarse con desesperación ante la magnitud de lo que acababan de escuchar. Mi corazón ardía con la certeza de que ya nada ni nadie podría tapar la verdad que acababa de ser revelada. Aquella confesión era el clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Desde mi mesa, alcancé a ver a mis padres con las manos cubriéndose la boca, sus rostros desencajados al descubrir el verdadero monstruo con el que me había casado. Sus ojos brillaban con lágrimas de impotencia y dolor, comprendiendo que todo el amor que habían depositado en su yerno había sido devuelto con traición y desprecio. Mi madre temblaba tanto que un camarero corrió a sostenerla, mientras mi padre golpeaba la mesa con rabia contenida, incapaz de asimilar la magnitud del engaño. Los invitados más cercanos a nuestra familia se giraban hacia ellos con miradas solidarias, sabiendo que aquel drama no solo me destrozaba a mí, sino también a mis seres más queridos. La herida se extendía como un veneno que contaminaba todo a su paso. Al ver a mis padres devastados, sentí un torrente de fuerza recorrerme el cuerpo, pues comprendí que no podía permitir que aquel hombre siguiera haciéndonos daño. Mi corazón se llenó de un coraje que quemaba cualquier atisbo de miedo, transformando el dolor en una determinación imparable. En ese instante, juré ante mí misma y ante la memoria de mi familia que no descansaría hasta recuperar todo lo que había intentado arrebatarme. Aquel momento, aunque desgarrador, me dio la certeza de que no estaba sola, que mis padres me apoyarían para reconstruir mi vida. La verdad, aunque dolorosa, nos había unido más que nunca frente a la traición. Entre los asistentes a la cena se encontraban varios empresarios que eran socios clave de mi marido, hombres que hasta esa noche lo habían considerado un aliado confiable. Al ver las pruebas incontestables de su traición y sus planes ruines, comenzaron a levantarse uno a uno de sus asientos con rostros desencajados. Sus expresiones eran una mezcla de asco y decepción, pues comprendían que cualquier trato con él se convertiría en un lastre para sus negocios y sus nombres. El tintinear de las sillas al moverse resonaba como un tambor de sentencia, marcando el inicio de su caída en desgracia. Cada paso que daban alejándose de nuestra mesa era un clavo más en el ataúd de su reputación profesional. Algunos de ellos lanzaron miradas de respeto hacia mí, como reconociendo la valentía que se necesitaba para sacar la verdad a la luz en un ambiente tan público. Otros se apresuraron a hacer llamadas para cancelar proyectos conjuntos, temiendo que el escándalo salpicara sus propias empresas. Mi marido, cada vez más pálido, intentaba alzar la voz para suplicar explicaciones, pero nadie estaba dispuesto a escuchar sus mentiras. La atmósfera del restaurante se había transformado en un campo de batalla donde su poder económico se desmoronaba como un castillo de naipes. Con cada puerta que se cerraba tras los socios que se marchaban, mi liberación se volvía más palpable y definitiva. En medio del silencio que siguió a la salida de los socios, mi abogado, que se encontraba entre los invitados, se levantó con paso decidido y su teléfono móvil en la mano. Con voz clara y firme, anunció que acababa de presentar formalmente la demanda de divorcio ante el juzgado, utilizando todas las pruebas que había recopilado durante semanas. El sonido de su declaración se sintió como un trueno que retumbó en cada rincón del salón, haciendo que algunos comensales se pusieran en pie por la sorpresa. Mi marido se volvió hacia él con ojos desorbitados, suplicando con gestos desesperados mientras balbuceaba negaciones inútiles. El abogado se limitó a guardar el móvil en su bolsillo con serenidad, consciente de que la justicia ya estaba en marcha. La seguridad que transmitía mi abogado contrastaba con el caos que se apoderaba del hombre que un día juró protegerme y que ahora rogaba por su propio pellejo. Aquella llamada, que marcaba el inicio oficial de nuestro divorcio, selló el destino de nuestra relación de la forma más irrevocable posible. Sentí un alivio tan intenso que por un instante creí que mis rodillas flaquearían, pero me mantuve erguida, consciente de que aquel momento era el fruto de mi valor. Los invitados comenzaron a comentar entre ellos con un tono casi reverente, como si acabaran de presenciar un acto de justicia divina. Mi alma se llenó de un fuego renovado,
sabiendo que el camino hacia mi libertad estaba abierto al fin. Desesperado, mi marido empezó a balbucear palabras inconexas, intentando construir una excusa que explicara las imágenes y audios que acababan de desenmascararlo. Su voz temblaba tanto que apenas era audible, y cada frase se contradecía con la anterior, mostrando un hombre acorralado y sin recursos para defenderse. Su mirada se movía frenética de un lado a otro, buscando algún aliado entre los invitados, pero solo encontraba rostros que reflejaban repugnancia y desdén. Las pocas personas que aún permanecían sentadas lo observaban como se mira a un animal herido que no merece compasión. Cada intento de justificar lo injustificable lo hundía aún más en su propia miseria. Intentó acusarme de manipular las imágenes, de inventar conversaciones, de haberlo engañado con un montaje elaborado, pero su voz quedaba ahogada por los murmullos de los presentes que repetían sus palabras como un eco irónico. Nadie creía en su teatro, pues las pruebas eran tan claras y numerosas que resultaba imposible dudar de mi versión. Mi corazón se mantuvo sereno mientras lo escuchaba revolcarse en sus propias mentiras, convencida de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Su desesperación solo servía para recordarme que la verdad siempre termina saliendo a la luz, por mucho que se intente enterrarla. Con cada balbuceo suyo, mi dignidad se reconstruía ladrillo a ladrillo. Con una serenidad que ni yo misma sabía que poseía, tomé mi bolso con movimientos pausados y elegantes, mientras mi marido me miraba con ojos suplicantes que ya no despertaban en mí ningún sentimiento. Me levanté de la mesa sintiendo que el tiempo se detenía a mi alrededor y lo miré fijamente a los ojos, dejando claro que no quedaba nada más que decir. Con voz firme, le solté las palabras que marcarían el final: no volverás a verme jamás, el amor murió con tu traición. Cada sílaba se clavó como un puñal en su orgullo, dejando un silencio absoluto en el salón. La música de fondo, que había intentado retomar el ambiente festivo, se volvió un eco lejano e irónico. Al girarme para alejarme, sentí como si cada paso que daba fuera una victoria sobre los años de mentiras y desprecios que había soportado. Los camareros me abrían paso con respeto, conscientes de que presenciaban un momento que nadie olvidaría jamás. Mi marido trató de levantarse para detenerme, pero sus piernas volvieron a fallarle y quedó desplomado en la silla como un hombre derrotado. Cada paso mío resonaba como un tambor de libertad que anunciaba el fin de su dominio sobre mí. Con mi cabeza en alto, crucé el salón con la dignidad intacta, decidida a no volver a ser la sombra de una mujer traicionada. Mientras caminaba hacia la salida, sentí un peso que llevaba años oprimiéndome desprenderse de mis hombros como un manto de plomo cayendo al suelo. Cada respiración se volvió más ligera, más limpia, como si el aire mismo me reconociera como una mujer nueva que había renacido de sus propias cenizas. A mi alrededor, los murmullos parecían lejanos, absorbidos por la sensación de libertad que me llenaba por completo. Mis pensamientos ya no estaban en él ni en su amante, sino en el futuro que se abría ante mí con la promesa de un amanecer distinto. El miedo que me había paralizado tantas veces se disolvía como hielo al sol, reemplazado por una fuerza desconocida. Por primera vez en años, sentí que mis pasos me pertenecían por completo y que mis decisiones ya no serían dictadas por el chantaje emocional o la costumbre. Cada latido de mi corazón marcaba un compás de victoria, como una melodía que me invitaba a caminar sin mirar atrás. La humillación sufrida se convertía en un combustible para reconstruir mi vida sobre cimientos de verdad y dignidad. Comprendí que nadie tiene derecho a romper el alma de otro ser humano y que solo yo podía recuperar el control de mi destino. Aquel restaurante, escenario de mi caída, también se convertía en el lugar sagrado donde descubrí mi propia fortaleza. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, un aplauso aislado rompió el silencio, seguido rápidamente por otros hasta convertirse en una ovación unánime que llenó el salón de un estruendo conmovedor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al girarme comprobé que los invitados me aplaudían con admiración, algunos de pie, otros con lágrimas en los ojos. Cada palmada retumbaba como un himno a la valentía, haciendo que el suelo dejara de sentirse inestable bajo mis pies. Aquel aplauso no solo reconocía mi fuerza,
sino que me recordaba que la dignidad siempre encuentra eco incluso entre desconocidos. El calor de ese momento me envolvió como un abrazo colectivo que borraba el frío del desprecio sufrido. Las miradas cómplices de mujeres que quizás también habían callado durante años me llenaban de un sentimiento de hermandad inquebrantable. Los aplausos crecieron en intensidad, resonando como un clamor que proclamaba que el amor propio siempre debe prevalecer sobre la humillación. Mi marido, desde su silla, se encogía más con cada estallido de apoyo, comprendiendo que no solo había perdido a su esposa, sino también el respeto de todos. Aquella ovación inesperada selló mi renacimiento, devolviéndome la certeza de que nunca más volvería a permitir que alguien me destruyera. Con el corazón latiendo a un ritmo triunfal, salí del restaurante sintiéndome más viva que nunca. Desde la puerta del restaurante, me giré para verlo una última vez y la imagen que encontré se grabó en mi memoria como un retrato de su verdadera esencia. Su rostro estaba desencajado, la piel tan pálida que parecía un fantasma, y gotas de sudor corrían por sus mejillas como lágrimas de un hombre que acababa de perderlo todo. Sus ojos, antes altivos y despectivos, ahora mostraban un terror infantil, conscientes de que el castillo de mentiras que había construido se había derrumbado irremediablemente. La silla en la que permanecía parecía un trono caído, símbolo de un reinado de engaño que había llegado a su fin. En aquel momento, comprendí que no quedaba ni rastro del hombre que un día creía amar. Esa visión, lejos de provocarme compasión, me llenó de una serenidad que nunca había experimentado, pues su ruina era la prueba viva de mi victoria. Cada detalle de su expresión me recordaba que el tiempo y la verdad acaban alcanzando a quienes viven de la traición. Nadie en la sala se acercó a consolarlo, y el murmullo de los pocos que quedaban resonaba como un veredicto inapelable que lo condenaba. Aquella imagen de su desesperación se convirtió en el cierre perfecto para el capítulo más oscuro de mi vida. Con un suspiro profundo, di media vuelta decidida a no volver a mirarlo jamás, sabiendo que mi destino ya no dependía de su sombra. Al salir del restaurante, el aire nocturno me recibió con una frescura que me hizo sentir que el universo mismo celebraba mi liberación. Mientras caminaba hacia mi coche, un sonido vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto de la amante, cuya rabia y amenaza se filtraban en cada palabra. «No creas que has ganado, te haré la vida imposible», escribió ella, como si sus palabras pudieran hacerme retroceder después de todo lo que había soportado. Leí el mensaje con una calma sorprendente, consciente de que aquel intento de intimidación era tan débil como sus actos mezquinos. Por primera vez, sonreí genuinamente al saber que nada ni nadie volvería a doblegarme. Guardé el teléfono en mi bolso con la certeza de que poseía suficientes pruebas para hundirla si se atrevía a cumplir sus amenazas. Aquella advertencia desesperada solo demostraba que el pánico también había llegado hasta ella, que el mundo perfecto que habían construido juntos se estaba desplomando como un castillo de naipes. Mis pasos siguieron firmes, cada vez más seguros, mientras el eco de mis tacones sobre el asfalto sonaba como el himno de mi nueva libertad. Aquella noche entendí que la verdadera fuerza no está en el poder de quien humilla, sino en la resiliencia de quien se levanta. Nada ni nadie volvería a detener mi camino hacia la felicidad. Horas después de abandonar el restaurante, el periodista amigo de mi familia, que también había presenciado todo, se puso en contacto conmigo con un tono de respeto que nunca antes le había escuchado. Me informó que ya había preparado un reportaje detallado con las imágenes y audios revelados, listo para publicarse en los principales medios del país. Su voz reflejaba orgullo por mi valentía y me aseguraba que la historia no se presentaría como un simple escándalo, sino como un ejemplo de fuerza para quienes viven atrapados en relaciones tóxicas. La certeza de que la verdad llegaría a cada rincón me llenó de un alivio indescriptible, como si la justicia se extendiera más allá de las paredes de aquel restaurante. Sabía que mi testimonio podría inspirar a muchas mujeres a romper sus cadenas. El periodista me prometió que cuidaría cada detalle para proteger mi dignidad y evitar cualquier tergiversación que pudiera beneficiarle a él. Confié en sus palabras, pues conocía su trayectoria y su compromiso con la verdad, y juntos acordamos el momento exacto en que la noticia se haría pública.
Aquella llamada se convirtió en el primer paso para limpiar mi nombre y restaurar la confianza que mi marido había intentado destruir. El respaldo de la prensa se transformó en un escudo protector que me recordaba que la justicia existe cuando se tiene el valor de enfrentar el dolor. Aquella madrugada comprendí que la verdad es la luz que ahuyenta a las sombras más oscuras. Las horas siguientes a la publicación del reportaje fueron un torbellino de llamadas, mensajes y noticias que explotaron como una bomba en el mundo empresarial y social en el que mi marido se movía. Sus contratos más importantes fueron cancelados de inmediato por empresas que no querían verse asociadas con su escándalo, temerosas de que su imagen se contagiara del desprestigio que lo envolvía. Las redes sociales se llenaron de comentarios condenando su conducta, y su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en un ejemplo de corrupción y traición. Incluso antiguos amigos y aliados empezaron a apartarse de él como si su presencia fuera una enfermedad contagiosa. Cada titular en los periódicos era un recordatorio de que su imperio de mentiras había sido reducido a cenizas. Las cámaras de televisión acamparon frente a su empresa y a nuestra casa, esperando obtener imágenes de su caída, mientras yo observaba desde la distancia el derrumbe de su reino con una serenidad que nunca creí posible. Los socios que lo apoyaban terminaron por abandonarle al ver que su reputación estaba irremediablemente destruida y que nadie quería verse involucrado en su desgracia. Los periodistas que antes buscaban su atención para hablar de sus logros ahora lo perseguían para preguntar por su traición y su inminente bancarrota. El hombre que tanto disfrutó humillarme se había convertido en el hazmerreír público, y con cada nuevo rechazo que recibía, sentía que se hacía justicia por el daño que me había causado. Su caída era completa, y yo podía respirar en paz. Entre la avalancha de mensajes que recibí, comenzaron a llegar palabras de aliento de mujeres que nunca había conocido, contándome que habían vivido infiernos similares en silencio. Sus historias me estremecieron tanto como me hicieron sentir acompañada, pues descubrí que no estaba sola y que mi decisión de exponer la verdad había despertado algo en muchas de ellas. Algunas me agradecían por demostrarles que es posible salir de una relación abusiva, que la vergüenza nunca debe ser mayor que el amor propio y que la dignidad no es negociable. Cada mensaje era como un bálsamo que sanaba las heridas invisibles que llevaba dentro, recordándome que mi sufrimiento no había sido en vano. La sororidad de esas mujeres se convirtió en un pilar que me sostuvo con fuerza en los días siguientes. También recibí llamadas de asociaciones que apoyaban a víctimas de maltrato emocional, ofreciéndome su respaldo y poniéndose a mi disposición para cualquier necesidad que pudiera tener. Aquel apoyo inesperado me dio la certeza de que había iniciado algo más grande que mi propia historia, una conversación necesaria sobre la violencia que no siempre deja marcas visibles. Con cada testimonio que leía o escuchaba, mi corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza, pues aunque el dolor era común, la posibilidad de romper el silencio se hacía cada vez más real. Sentí que mi experiencia se convertía en una chispa capaz de encender la valentía en otros corazones. Aquellas voces me recordaron que ninguna mujer debe sentirse sola nunca más. Días después, cuando empezaba a organizar mi nueva vida, recibí la llamada de un empresario que conocía desde hacía años y que había presenciado toda la escena en el restaurante. Con voz firme y admiración en cada palabra, me ofreció un puesto directivo en su compañía, convencido de que mi coraje y determinación eran cualidades invaluables para su equipo. Me explicó que necesitaba personas capaces de enfrentar las adversidades sin rendirse y que mi historia le había demostrado mi capacidad para soportar y superar lo impensable. Aquella propuesta llegó como un rayo de luz en medio de la tormenta, confirmando que la vida siempre se abre camino cuando tenemos el valor de cerrar puertas que nos destruyen. Mi corazón latía con emoción mientras aceptaba la oportunidad de comenzar de nuevo. Durante la primera reunión con el nuevo equipo, sentí que mis habilidades y mi experiencia volvían a tener un propósito, pero esta vez no como un trofeo que otro lucía para su propio beneficio, sino como una mujer que se valora a sí misma. El respeto con el que me recibieron me devolvió la confianza que mi marido había intentado aplastar y me hizo ver que el mundo no acaba con un matrimonio roto. Mis días se llenaron de proyectos e ideas, y cada reto profesional se convirtió en un recordatorio de la fuerza que había descubierto en mí.
Aquel trabajo no solo me ofrecía independencia económica, sino también una razón para mirar el futuro con ilusión. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de construir algo solo para mí. El día de la firma del divorcio llegó cargado de una mezcla de nervios y alivio, como si la vida entera me hubiera conducido hasta aquel despacho frío y elegante. Mi exmarido se presentó con un aspecto desaliñado, los ojos hinchados y la voz quebrada, intentando un último acto de súplica que apenas rozó mis oídos. Frente al notario, sostuve la pluma con firmeza, consciente de que aquel trazo sería la frontera definitiva entre mi pasado y el futuro que merecía. Al estampar mi firma, sentí una liberación que me recorrió de pies a cabeza, como si se rompieran las cadenas invisibles que me habían atado durante años. Mi exmarido sollozaba pidiendo una segunda oportunidad, pero su arrepentimiento llegaba demasiado tarde y no significaba nada para mí. El notario cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en la sala como un punto final, oficializando la muerte de un matrimonio que solo sobrevivía en apariencia. Al salir, respiré profundamente el aire del pasillo como si fuera la primera vez que mis pulmones se llenaban de libertad. Cada paso alejándome de aquel despacho se sintió como un paso hacia mi propia reconstrucción, consciente de que nunca más permitiría que alguien definiera mi valor. Atrás quedaban las mentiras y humillaciones, delante se extendía un camino inexplorado lleno de posibilidades. Mi dignidad y mi fuerza eran ahora mi mejor escudo frente a cualquier adversidad. Con el divorcio firmado y la cabeza en alto, comencé una nueva etapa rodeada de personas que me valoraban y de proyectos que me ilusionaban. Recuperé el control de mi patrimonio y utilicé parte del dinero para asegurar un futuro estable, priorizando mis sueños y necesidades por primera vez en muchos años. Redecoré mi casa con colores y detalles que me representaban, transformando cada rincón en un refugio que reflejaba mi renacimiento. Volví a salir con amigas, a reír sin miedo, a permitirme sentirme hermosa y viva, redescubriendo el placer de mi propia compañía. Cada mañana, al despertar, me sentía orgullosa de haber tenido el coraje de romper con una relación que me asfixiaba. Empecé a planificar viajes que había pospuesto por años, decidida a conocer lugares que siempre soñé visitar, como símbolo de mi libertad recuperada. En el trabajo, cada éxito era un recordatorio de mi capacidad y del poder que había estado dormido en mí, esperando la oportunidad de florecer. Las pequeñas cosas cotidianas se convirtieron en grandes victorias: preparar un café en silencio, leer un libro sin interrupciones, dormir tranquila sin temer reproches. Me sentía más fuerte, más consciente de quién era y de lo que merecía, como si cada cicatriz se hubiera transformado en una medalla de resistencia. Por fin comprendí que mi felicidad dependía solo de mí. Al mirar atrás, entendí que cada lágrima, cada humillación y cada noche de insomnio habían sido el precio que pagué por encontrarme a mí misma. Aprendí que el amor verdadero nunca destruye, y que nadie tiene derecho a pisotear los sueños ni la dignidad de otra persona. Comprendí que el sufrimiento, por doloroso que sea, a veces es el único camino hacia la libertad y el renacimiento. Ahora sé que una mujer valiente no es la que nunca tropieza, sino la que se levanta con más fuerza tras cada caída. Esa certeza quedó grabada en mi alma como la lección más valiosa de toda mi vida. Hoy camino con paso firme y el corazón en paz, orgullosa de mi historia y de la mujer en la que me he convertido. Mi pasado ya no es una cadena que me retiene, sino un recordatorio de lo lejos que he llegado y de lo que soy capaz de superar. Mi voz, que un día callé por miedo, se ha convertido en mi mayor arma y en la inspiración para quienes aún viven en silencio. He descubierto que el valor de una mujer no lo define un hombre, sino su propia fuerza para reconstruirse desde las ruinas. Y aunque las heridas cicatricen con el tiempo, la lección permanece para siempre: jamás volveré a dejar que nadie me apague.